Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos todos a un video más aquí en el Chapucero USA. Definitivamente la situación para muchos de los miembros de la OTAN ya no es favorecedora económicamente hablando. La situación se está complicando y ellos quieren seguir entregando recursos económicos a Ucrania. Es entendible, pero ya no los puede beneficiar. Ya no puede como tal esta situación, la economía de Ucrania, sostenerla toda la Unión Europea, porque tienen cada uno de estos países sus limitantes, tienen cada uno de estos países sus respectivos problemas con los ciudadanos de estas naciones. Pero si quieren seguir regalándole recursos a Ucrania, adelante, pero que salga de los bolsillos de los políticos, que salga de los bolsillos de Ursula von der Leyen, de Charles Michel, de Josep Borrell, de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o de cualquiera de los presidentes y primeros ministros que tiene la Unión Europea, de los bolsillos de Biden, de los bolsillos de la familia de Biden, si tanto quieren apoyar este conflicto, porque los ciudadanos de cada uno de estos países están completamente hartos de seguir apoyando a Ucrania, de seguir apoyando a la Unión Europea. Este día vamos a hablar acerca de lo que supuestamente Zelensky va a destinar los recursos si llegara la Unión Europea a entregarle el dinero que le quieren robar a Rusia de los activos congelados. Ya reveló Zelensky en qué se los va a gastar y la noticia te sorprenderá. De igual forma, vamos a platicar acerca de lo que podría ocurrir como tal entre el partido alemán y el actual gobierno de Olaf Scholz, porque tienen graves problemas económicos, su economía está gravemente dañada. Si ellos quieren seguir apoyando a Kiev, en este caso en el de Olaf Scholz, entonces también deben de tener una cosa en cuenta: los ciudadanos alemanes necesitan que sus gobiernos los volteen a ver. Vamos a platicar un poco acerca de la OTAN, cómo está acusando a este gigante asiático de ser un facilitador en esta guerra entre Ucrania y Rusia, y obviamente no en beneficio de los intereses de Occidente y por supuesto los planes que tiene la Unión Europea para desestabilizar la política interna solo porque tienen uno o quizás dos enemigos dentro de casa. De esto y mucho más, quédense con nosotros aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con esta noticia de última hora que acaba de revelar precisamente el todavía presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras se encuentra en este tema de la conferencia de la OTAN, este encuentro de la OTAN, celebrando muchos años todos unidos, pero al mismo tiempo no hay paz entre las naciones, entre el mundo, desde que la OTAN fue creada. Y precisamente se daba a conocer el día de hoy que Ucrania va a utilizar los recursos que le quieren robar a Rusia, que quiere que sus aliados de Occidente le roben a Rusia y se los entreguen a él. Precisamente la idea es destinar los beneficios que reciba de los fondos congelados del Banco Central ruso en la Unión Europea para lo de siempre: reforzar su capacidad de defensa y apoyar a los fabricantes de armas. No solo tienen la intención de seguir comprando armas y municiones para Estados Unidos, para la Unión Europea, para que estas enormes empresas y estos hombres o dueños, mujeres, hombres, que sean los dueños de estas compañías, sean cada vez más ricos y siga fortaleciendo la economía de guerra de Estados Unidos y de la Unión Europea, por supuesto. No solo les van a comprar más armas, sino también podrían darle un pequeño regalito, un pequeño apoyo a los fabricantes de estas armas. La mayor parte del dinero, dicen estos funcionarios ucranianos, la mayor parte del dinero se destinará a la compra de municiones y sistemas de defensa aérea. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos congelaron ilegalmente, por supuesto, cerca de $300 mil millones en activos soberanos rusos. Y de hecho la intención es quedarse con la mayor parte de los fondos, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que no lo puedan hacer
por todas las ilegalidades que surgirían y el hecho de que muchos países se levantarían en contra de la confiscación de estos fondos. Pero según una decisión del Consejo de la Unión Europea, el 90% de los ingresos generados de los activos congelados se van a destinar precisamente como una especie de préstamo para Ucrania. Un préstamo que sería alrededor de hasta el momento, unos entre 3,000 y 5,000 millones de euros que les pueden conseguir anualmente de estos recursos congelados. Se presume que le iban a entregar a Zelensky este verano cerca de 10,000 millones de euros, pero hasta el momento todavía no han hecho absolutamente nada. Pero de estos recursos, la idea es que el 90% sea destinado, o sea, le van a dar el dinero a Zelensky, pero se lo van a dar con etiquetas. Le van a decir, vas a usar esto para esta empresa, para esta otra y a nuestros amigos. Y el resto ya si quieres te lo quedas tú y lo puedes empezar a dividir un poco. Pero por lo menos el 90% de los ingresos que les van a entregar van a ser destinados a lo que sería la compra de más armamentos. El 10% restante se va a destinar al presupuesto de la Unión Europea para programas de apoyo a Kiev, o sea, para que este dinero desaparezca, supuestamente ayudando a los ciudadanos que más lo necesitan. Y a la propia industria de defensa del bloque de la Unión Europea también esperan darle una parte de los ingresos que van a obtener de estos recursos congelados. Kiev, a pesar de todo, no ha logrado obtener estos beneficios que les prometieron desde hace muchísimo tiempo. Según sus palabras, el primer tramo de entre 1.400 a 1.500 millones de euros estaría disponible a principios de agosto. El resto, otros 1.500 más, de ser posible, sería hasta finalizar el año. De igual forma, se esperaba que los bienes y los equipos financiados con estos fondos lleguen a Ucrania a finales de este año. Prácticamente le están diciendo a Zelensky que todas las armas, todas las municiones, todos los equipos que tanto necesita podrían llegar hasta finalizar este año 2024. Entonces, la contraofensiva que había anunciado Zelensky que quería realizar, tal parece que no se va a poder llevar a cabo porque le faltan recursos, le faltan armas y municiones. Casualmente dijo algo el propio Zelensky: tengo como 14 brigadas con militares, ya prácticamente todos listos para ir a la batalla. El único problema es que no tengo armas. No tengo armas, no tengo tanques, no tengo absolutamente nada para poder lanzar estas 14 brigadas que están supuestamente en reposo hasta que logren conseguir un par de municiones. El problema es que también los envían al campo de batalla sin estar preparados, sin estar equipados, y por eso muchos de ellos no regresan a sus hogares. De igual forma, estamos viendo una situación económica complicada para Alemania. Alemania es uno de los países, mientras que Zelensky está consiguiendo recursos, Alemania es uno de los países que tienen un pequeño problema. Su economía fue duramente golpeada después de que se rompieran las alianzas con Rusia. Cuando cancelaron todos los acuerdos, todos los convenios del gas, el petróleo, el que más sufrió fue Alemania, porque su economía era una de industria, y en el momento en el que se empezaron a elevar los costos de la producción, los costos de la energía eléctrica, obviamente todos dijeron, creo que lo mejor es que nos vayamos de aquí y busquemos un país que nos dé unas garantías o beneficios con respecto a la energía eléctrica, y obviamente ahí salió Estados Unidos y dijo, no te preocupes, ven conmigo, aquí te podemos ofrecer todo lo que quieras. En ese momento vimos una cosa, que Estados Unidos no es amigo de Alemania, no es amigo de la Unión Europea, porque literalmente le robó toda la industria a este país, toda la industria, y lo poco que quedó está tratando de sobrevivir. Precisamente se hablaba por parte de un funcionario en Alemania sobre la posibilidad de un cambio de gobierno, porque las elecciones se van a llevar a cabo precisamente este año, y Olaf Scholz podría incluso perder su cargo como primer ministro el próximo año en las otras elecciones, en las elecciones presidenciales.
Digamos que ocurre. ¿Quién podría entrar en lugar de Olaf Scholz? Se está hablando del gobierno de la Unión Demócrata Cristiana, que si llegase al poder en Alemania, dejarían de pagar a los ciudadanos ucranianos los mismos beneficios sociales que a los ciudadanos de Alemania y enviarían incluso a los hombres en edad militar de vuelta a su patria. Ellos no van a estar manteniendo a absolutamente nadie, sobre todo porque tampoco pueden mantener a los ciudadanos alemanes. Entonces necesitan que estas personas, que estos ucranianos se regresen a su país, ya sea a luchar, ya sea a viajar o intentar fugarse a otra nación, pero a Alemania ya no les van a pagar. Esto si durante las elecciones se llegara a votar en favor de la Unión Demócrata Cristiana. Si seguimos con el partido actual de Olaf Scholz, la situación sería completamente igual, todo el dinero, todos los recursos para Ucrania. Recordemos que el primer ministro de la Defensa, lo platicábamos el otro día en mi canal Gaby López Informa, el primer ministro de la Defensa de Alemania dijo que había solicitado un presupuesto para, obviamente, tener recursos, no solo para defenderse a ellos, sino para poder seguir proporcionando armas y municiones a Ucrania. ¿Qué pasó? No le aprobaron el presupuesto. Les quedaron debiendo 5,000 millones de euros y simple y sencillamente es lo que hay. Ya no tienen más dinero tampoco. La situación económica, no solo en Alemania, sino en la mayoría de los países, por no decir todos los países de la Unión Europea, de las naciones que conforman a la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, es complicada. Y por eso hemos estado observando incluso diversos cambios en la política, porque para muchos ciudadanos lo que ya no quieren es seguir entregando recursos a Ucrania. Y por eso cuando hay elecciones, los votos regularmente se dirigen a los candidatos que dicen: ya no vamos a ayudar a Ucrania, vamos a tratar de detener la guerra, vamos a dejar de ayudar a los ciudadanos ucranianos. Alemania precisamente es el país que más recursos le da a cada uno de los ucranianos que llegaron a pedir refugio. Es el que les entrega más de 600 euros. Entonces, obviamente, en comparación con el resto de las personas que llegan a solicitar asilo, les entregan como unos 300 o 400 dependiendo, pero la persona o la nacionalidad que más recursos recibe es el ucraniano. Y obviamente dicen el resto de los partidos, el resto de las personas: vamos a detener esta ayuda, porque ya no la podemos mantener. Aún así, Alemania intenta, o el gobierno de Olaf Scholz intenta todavía no solo mantenerse en el poder, sino también tratar de, como tal, seguir ayudando a Ucrania hasta donde alcancen, hasta donde puedan seguir ayudándolos. Por ejemplo, este partido y su hermano bávaro, la Unión Social Cristiana, se encuentran actualmente en la oposición tras ceder el poder en el 2021 a esta coalición tripartita encabezada por el canciller Olaf Scholz. Pero existe actualmente, y de acuerdo con muchas encuestas, el posible cambio de política que se estaría implementando gracias a los llamados de los ciudadanos alemanes para ya no tener que seguir apoyando a lo que sería Ucrania. Las próximas elecciones federales se van a celebrar a más tardar en octubre del año que viene, y prácticamente esto podría dejar a Olaf Scholz fuera de la jugada. El líder de esta Unión Demócrata Cristiana, Markus Söder, explicó cómo el gobierno, si llegaran estos dos grupos aliados, tratarían a los refugiados ucranianos de forma diferente. Dijo que les quitarían principalmente el acceso al subsidio ciudadano, el Bürgergeld, que es un tipo de beneficio social que generalmente está reservado para los ciudadanos alemanes o ciudadanos de la Unión Europea en bajos ingresos que viven en este país. Pero en mayo del 2022, esta ley especial se promulgó para los ucranianos y poder entregarles estos privilegios
que se supone solo lo recibían los ciudadanos alemanes y algunos de otros países de la Unión Europea, que cabe recalcar, Ucrania no forma parte de la Unión Europea. Esto obviamente les ha dado grandes beneficios a los ucranianos en comparación con otros refugiados. Un gobierno que no sea el de los partidos de Olaf Scholz no solo les va a quitar estos recursos que deberían ser para los ciudadanos y que hoy en día ya no alcanza el presupuesto que tiene el gobierno alemán para darle a todos, también enviarían a los hombres ucranianos en edad de combatir de regreso a su patria. Si Ucrania nos los pide, que Ucrania lo ha hecho, precisamente regresarían a todos y cada uno de los ciudadanos ucranianos que estén en edad de ejercer el servicio militar obligatorio. Todos los ucranianos que residen en estos países de la Unión Europea se encuentran entre los posibles objetivos de reclutamiento forzoso. El gobierno ucraniano prácticamente se está preparando para exigir que regresen a estas personas a la nación, sobre todo porque tienen algo que se llama carencia de motivación para ir al frente de la batalla, pero también ya no tienen soldados que puedan ir al frente de la batalla. Rápidamente también vamos a platicar acerca de la OTAN. La OTAN tiene un pequeño problema. Hoy fue el último día de esta cumbre por el 75 aniversario de la OTAN, que se celebró precisamente en Washington. El vasallaje en Washington. Y precisamente en su último día hablaron de algo que ya no tenía tanto que ver con Ucrania, pero hasta cierto punto sí, porque se lanzaron contra China. Los acusaron de ser facilitadores de esta guerra, que impulsan incluso esta campaña militar de Rusia contra Ucrania, lo que provocó obviamente un regaño por parte de Rusia por la mentalidad de Guerra Fría, pero sobre todo la retórica beligerante de este bloque militar liderado por Estados Unidos. De igual forma, recordemos que lo único que le pasa a la OTAN es que tienen miedo de las alianzas que se generan entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Realmente tienen miedo de la nueva era que están creando estos dos países con sus vínculos estratégicos, económicos, de defensa. Todo lo que han logrado en los últimos 2 años era algo que la OTAN temía desde que se creó el organismo. Los miembros de la OTAN criticaron en diversas ocasiones a Pekín, a Moscú, pero principalmente la profundización de la alianza estratégica entre ambos países, sus intentos que se refuerzan mutuamente por socavar y reformular el orden internacional basado en normas, basado en reglas que son motivo de profunda preocupación. ¿Por qué? Porque este orden internacional y las reglas que lo rigen están basados en los intereses de los miembros de la OTAN, en los intereses de Estados Unidos. Todos y cada uno de los, altos mandos de Estados Unidos y diversos funcionarios en todas partes de la Unión Europea siempre dicen algo: el orden internacional basado en reglas, basado en sus reglas, y son reglas que no quieren cambiar. Por eso, en el momento en el que ven un posible levantamiento por parte de otros países que tienen la intención, el deseo de crecer, es cuando empiezan los conflictos, empiezan las guerras, una pequeñita de un lado, un pequeño enfrentamiento en otro, incluso en lo que es como tal América Latina, tratan de desestabilizar a las naciones para que al final ellos sean los que lleguen con las ventajas, con todo un plan desarrollado para llevarlos a la paz. Y finalmente vamos a hablar de esa situación tan importante que podría desestabilizar y destruir a la Unión Europea. Porque en las últimas 2 semanas, hace 11 días, el 1 de julio, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llegó al poder en la OTAN. Llegó al poder
de la Unión Europea. Actualmente es el presidente de la Unión Europea porque es una rotatoria. El resto de los países que ya cumplieron su función, que es cada 6 meses, supuestamente según Charles, según Ursula von der Leyen, lo hicieron muy bien. Todos, absolutamente todos, estaban satisfechos con la participación de cada uno de los presidentes en esta Unión Europea. Pero cuando llega un nuevo líder, en este caso uno que no es del agrado de ninguno de los actuales líderes de la Unión Europea, la situación ya no es la misma. Se levantan, dicen, no queremos esto. Hay un orden internacional basado en reglas que se debe de seguir. Y como Viktor Orbán no sigue las reglas de Occidente tal a pie de la letra, entonces pueden empezar a buscar formas para retirarlo incluso de la presidencia de la Unión Europea. El líder del Consejo Europeo, Charles Michel, considera hasta cierto punto que no es necesario sacarlo de la presidencia de la Unión Europea. De hecho, advirtió a los miembros del grupo que no tomen represalias frontales contra Hungría, sobre todo después de los viajes que ha hecho Viktor Orbán. Michel declaró a través del Financial Times que la misión de paz de Orbán había sido un problema, sí, y calificó su diplomacia de inaceptable, pero también sugirió que castigar a Hungría por esa acción podría al mismo tiempo equivaler a caer en una trampa. No queremos castigarnos a nosotros, dijo Viktor Orbán. No queremos castigarnos a nosotros. Eso fue lo que dijo Charles Michel. A nosotros mismos, Charles Michel, como una especie de efecto colateral de intentar castigar a alguien. Y dijo, a ver, vamos a ser inteligentes, vamos a tratar de encontrar una forma de sí castigar a Viktor Orbán, pero que no se nos regrese como ha pasado con las sanciones y todo lo que ha hecho en los últimos años la Unión Europea. Pero, según como tal este funcionario, estas reuniones que hizo Viktor Orbán no equivalen a conversaciones. Simple y sencillamente, su único objetivo, y como lo ha dicho Viktor Orbán, era escuchar a los dos líderes, escuchar a los dos países, a Ucrania y a Rusia. Por eso, como tal, hasta cierto punto sí se le condenó, pero tampoco lo puedes rechazar. ¿Por qué? Porque podría poner en riesgo la consecución de los objetivos de la Unión. Supuestamente las acciones de Viktor Orbán no se llevaron a cabo con espíritu de lealtad y solidaridad con la Unión Europea. Está tratando de acercarse a Rusia, pero cuando escuchas el discurso de Viktor Orbán, entonces como miembro de la Unión Europea, como miembro del Consejo, no lo puedes rechazar. Porque dice Víctor, estoy acercándome a cada uno de los países que están involucrados en este conflicto para poder llegar a un acuerdo, para poder empezar a hablar de un acuerdo. Y si ustedes no lo permiten, entonces quiere decir que no quieren llegar a la paz. Hicieron un show, un espectáculo con la cumbre de Ucrania. Pero cuando se trata de escuchar la otra parte de la historia, hacen un escándalo, pero como un berrinche, porque no quieren que se escuche, no quieren que nadie sepa lo que piensa Vladimir Putin sobre esta guerra, o si Putin tiene el interés de llegar a un acuerdo. No lo hablan, no quieren acercarse a Rusia, y obviamente, a pesar de todo, no pueden evitar tampoco sentir que fracasaron. ¿Por qué? Porque Víctor se les adelantó. Víctor hizo lo que, si fuera, por ejemplo, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, el que se acercara a Rusia, quizás la situación sería un poco diferente. O incluso el presidente de España, Pedro Sánchez.
o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, incluso ver al propio Charles Michel o a Ursula von der Leyen diciendo, a ver, voy a ir a visitar a Rusia. Voy a visitar a Rusia y quiero saber qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que realmente piensa Putin sobre esta guerra. No. El orgullo, el coraje que le tienen a Rusia fue lo que prácticamente evitó ese acercamiento. Eso sí, cuando Ursula von der Leyen viajó rápidamente a visitar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a pesar de las masacres que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza, eso es completamente diferente. Es un apoyo que se le hace al que está atacando, en comparación con Rusia, obviamente. Pero el detalle de todo esto es que al final del día ellos no lo hicieron. No fue Úrsula, no fue Charles, no fue Emmanuel Macron o Rishi Sunak cuando era primer ministro, no. Se les adelantó Víctor Orbán, incluso llegando a visitar a China, como diciendo, estoy hablando con todos, ya hablé con China, y al día siguiente viajas hasta Estados Unidos a una cumbre de la OTAN, donde precisamente se habla de la guerra. Pero ¿de qué estuvimos hablando todos los días? De la situación de la OTAN, impulsar a Ucrania, entregar más armas, entregar más recursos, entregar más municiones. Nunca se mencionó un acuerdo, nunca se mencionó un intento de paz. Se firmaron acuerdos de cooperación mutua, de relaciones bilaterales, de fortalecer el apoyo a Ucrania, pero no se firmó absolutamente nada sobre buscar la paz. Si ellos quieren seguir luchando, adelante. Solo tengan en cuenta una cosa. El único país de la Unión Europea o de la OTAN que se levantó por la paz fue Hungría. Fue su primer ministro Víctor Orbán. Y hoy, hace unos momentos, Robert Fico ya también lo confirmó. No va a permitir que Ucrania entre a la OTAN y se acabó el apoyo para él. Tienes dos enemigos en casa y no puedes deshacerte de los dos porque piensan diferente a ti. ¿No se supone que proteges este tipo de diferencias, que impulsas el diálogo? No te puedes deshacer de ellos. O quizás ya lo intentaron y fracasaron. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.